gracias, un placer para mí en esta mañana estar con ustedes, una bendición grande volver a esta iglesia que yo sé que Dios ha bendecido grandemente y sé que ustedes son modelo en esta comunidad. A mí me admira mucho y le agradezco al Señor que de alguna manera Él me quiso usar, por lo menos para ser de inspiración para el pastor Gerardo Custodio y su familia, y saber cómo Dios puede levantar ministerios preciosos a través, como dije en esta mañana, de personas ordinarias a hacer cosas extraordinarias. Y lo que Dios ha hecho con él y lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer a través de ustedes. Y de eso se trata en esta mañana. Fíjense que Dios no ve lo que nosotros somos, sino lo que podemos llegar a ser. Esa es la grandeza maravillosa del Dios que tenemos. Que si fuera a ver lo que hemos hecho o lo que somos, no nos usaría. Somos candidatos al fracaso, no cualificaríamos. Sin embargo, Dios no ve en nosotros lo que hemos hecho o lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. En esta mañana yo quiero, dado que ustedes están celebrando o afirmando la ordenación de 3 diáconos más, pues viene bien el tema hablar un poco acerca de lo que es el llamamiento al servicio. Y para ello les invito que busquen en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, del 13 en adelante. Y mientras buscan la Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, quiero presentarme. Yo soy César Orlando Ayala, salvadoreño por la gracia de Dios. Hay muchos salvadoreños aquí, ¿verdad? Así que por eso lo digo en broma. Y es más, yo le digo a la gente que para ir al cielo hay que pasar por El Salvador. ¿Verdad que sí? Mis amados hermanos mexicanos, bueno, para venir a Estados Unidos hay que pasar por México, pero para ir al cielo hay que pasar por El Salvador. Así que Salvador, que es Cristo. Entonces, es una bendición, hermanos. Yo manejo o pastoreo una comunidad más de cubanos, en su mayoría cubanos, porque estoy en el sur de la Florida, en Miami. Así que cuando vengan por Miami, búsquennos, ahí estamos a la orden, en un lugar que se llama Westchester, al suroeste de Miami, como a unos 20 minutos del aeropuerto. Así que tengo una familia preciosa que me apoya en el ministerio, mi esposa, mis 2 hijos y ahora 3 nietecitos, que son para nosotros la bendición más grande que Dios nos ha dado. Y quiero decirles que entre las bendiciones más, pero más grandes que yo considero en mi vida, es el hecho de tener una familia que está conmigo en la iglesia. Y eso no se improvisa, eso no sucede como quien dice, mira, lo que pasa es que son más religiosos, son mejores que los demás. Simplemente lo podemos ver como una bendición de Dios y también algunos principios que se han observado. Porque cuando uno instruye a sus hijos y determina que deben de haber normas en el hogar, la familia va a funcionar. Me gusta el nombre de esta iglesia. Se llama Familia de Dios y eso es lo que somos. Cada congregación cristiana es una familia de familias y es la familia de Dios. Y es aquí donde se forjan los líderes, los hombres que van a dirigir esta obra, las mujeres que van a dirigir esta obra el día de mañana. Las personas que van a ir a dar testimonio de la verdad son ustedes. Y en el camino de esta trayectoria, de este mensaje, ustedes van a ver cómo Dios nos llama para prepararnos y usarnos poderosamente. Lo que menos quiere Dios es que estemos una vez por semana en la iglesia. Lo que más quiere es que estemos todos los días sirviéndole aquí y en cualquier lugar. Vamos a ver Marcos capítulo 3. 13 en adelante dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó.
y vinieron a casa. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, que al ser expuesta traiga a nuestra vida riqueza espiritual, enseñanza, orientación, dirección, exhortación, consuelo, esperanza, y que nos ayude para discernir las grandes verdades que a través de tu palabra tú quieres comunicarnos. Prepara nuestros corazones y abra nuestra mente al resplandor de tu gracia, para que podamos no solamente ser hacedores, sino también, no solo oidores, sino también hacedores de la palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta mañana esta iglesia tuvo el privilegio de ordenar a 3 diáconos que han considerado hombres capaces, competentes y, como diría la Biblia, ministros de un nuevo pacto. La palabra ministro, cuando ustedes la buscan en la Biblia, no está hablando de un doctorado. Aunque la Biblia dice, bendice, el Salmo 104, a mí me encanta, véanlo conmigo. Dice, bendice alma mía al Señor. Él es el que se viste de gloria, el que cabalga sobre las nubes, el que hace a los vientos mensajeros suyos y a las flamas de fuego sus ministros. Ustedes han pensado una vez, uno piensa en un ángel, uno piensa en un ministro de Dios, un hombre revestido, un ser angelical revestido de poder, revestido de autoridad, de gloria, de luz, algo grande. Pero en realidad la palabra ministro no es un doctorado, no es una investidura académica, no es un principado, no es una potestad, no es una autoridad. Fíjense que la palabra ministros suyos es servidor. A mí me impresiona cómo el término, cuando usted lo ve propiamente y lo va a los originales, se va a dar cuenta que son ministradores de Dios, sus servidores. Y yo quiero decirles que para el servicio de Dios, Dios no categoriza los servicios, como que diga Dios, bueno, esto es más importante que esto. El que hace este trabajo, eso es muy sencillo. Los trabajos más categorizados son los que predican, los que enseñan, los que tienen una iglesia enorme, que ejercen un ministerio tremendo. No necesariamente. Se cuenta que en cierta ocasión, en una ciudad, se necesitaban 2 trabajos que estaban vacantes. Uno era para ser el alcalde de la ciudad y otro era para limpiar las calles de la ciudad. Y no había quien hiciera ese trabajo. No encontraban personas, entonces vinieron 2 personas y a la larga se descubrió que eran 2 ángeles. Y uno dijo Dios, bueno, mientras aparecen las personas para hacer este trabajo, voy a enviar un par de ángeles. Y a uno lo puso de alcalde y al otro lo puso para limpiar las calles, con el vehículo que pasan limpiando calles y haciendo todo lo que tiene que ver con limpieza. Lo interesante del caso es que los 2 hacían el mismo trabajo con el mismo gozo de estar sirviendo al mismo Señor. A veces nosotros pensamos que un trabajo es más importante que otro y que Dios se agrada más de esto porque es un trabajo más rimbombante, más de prestigio, más de nombre, y en realidad no. Cualquier trabajo, por humilde que sea. Es que miren, una persona que esté allá a la entrada dando la bienvenida y preparando los signarios y preparando la limpieza y asegurándose en el parqueo, cualquier cosa, evangelizando. Miren, a quienes yo admiro tremendamente en la iglesia son las que cuidan niños. Ese trabajo no le gusta a cualquiera hacerlo. Uno quiere venir al templo a sentarse, uno quiere venir al templo a escuchar el sermón en paz, pero hay aquellas que se sacrifican para que otros puedan tener la comodidad de escuchar el sermón y van a cuidar niños, y a veces niños un poquito difíciles. Esas personas son dignas de admiración, porque mientras usted está oyendo el sermón sentada cantando himnos, hay otras que están cuidando de nuestros hijos. Pues yo quiero decirles que esos servicios que en la iglesia a veces no consideramos relevantes son los que Dios ve con más agrado. Y en esta mañana, miren, tan importante es la persona que está en el parqueo como el que está predicando para Dios.
Dios no categoriza los servicios. Dios ve la actitud del corazón. Dios ve tu espíritu de siervo. Dios ve tu espíritu misionero, que quiere ser una persona que le sirve porque le ama. Y en este pasaje a mí me llama la atención que cuando Jesús los llamó a 12, dice aquí la Biblia, para que estuvieran con él. Estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero antes dice, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no están aquí por la casualidad. Ustedes están porque Dios les llamó. Así sencillo. Lo dice la Biblia. Nos llamó porque nos amó. Y dice, nos predestinó para ser adoptados, predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De manera que la iglesia existe para bendecir a la comunidad. Pero no podemos bendecir a la comunidad si no hemos aprendido a tener primero comunión con Dios. Llamó a los que él quiso. Fíjense, no cualquiera. Usted tiene que sentirse privilegiado que Dios le llamó. De alguna manera Dios le llamó, porque si no, usted no estuviera aquí en esta mañana con su familia. Dios le llamó. Puso su mirada en usted. Le predestinó para ser salvo. Pero no solo le llamó, sino que le capacitó. Le dio dones y ministerios. Está el ministerio de la predicación, está el ministerio de la enseñanza, el ministerio del servicio. Y yo quiero decirles en esta mañana que entre los ministerios más relevantes que existen es el ministerio del servicio. Fíjense que Jesucristo dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, y estoy entre ustedes como el que sirve. Un siervo de Dios. Una persona que está para agradar al que le envió. Entonces, para mí el privilegio más grande, y lo voy a decir de esta manera, el privilegio que preserva nuestras familias es el privilegio de servir. Cuando nosotros podemos servir a nuestras iglesias y lo hacemos con amor, con gozo, quiero decirles que nuestros hijos tarde o temprano se ven impactados. Oh, gracias. Gracias. Yo he visto muchas familias que estando en la iglesia no la toman con la debida seriedad. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando una iglesia mejor y no se establecen, y eso no se dan cuenta que a los hijos eso de alguna manera les confunde o les crea una confusión porque no se estabilizan en un lugar. Hay quienes, cuando uno llega a una iglesia, no debe ver cuál es el menú que tiene esa iglesia. Porque hoy en día eso está a la moda, a ver cuáles son las iglesias que tienen más de esto, más de lo otro, donde hay más espiritualidad o más alabanza. Y está bien que la iglesia se mejore en todo. Pero lo esencial que uno debe de ver cuando llega a una iglesia es en qué yo puedo servir en esta iglesia. ¿Cómo yo puedo ser de bendición en este lugar? Y eso es lo que mantiene unida a una familia. Cuando todos juntos, hasta los niños, desde muy temprana edad se les inculca el servir a Dios. Fíjense que aquí dice la Biblia que Él llamó a los que quiso, vinieron a Él y les estableció para predicar el evangelio, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Básicamente hablando, la iglesia existe para ser de bendición. En primer lugar, para ser una comunidad que adora. Vean conmigo ese pasaje, exactamente el pasaje 14. Estableció a 12 para que estuviesen con él. Lo que eso sugiere es comunión. Lo que eso sugiere es
intimidad con Dios. No todos tuvieron ese privilegio de estar con el Señor. Él llamó a muchos, pero no todos vinieron. Pero en este caso, subió al monte, y al solo hecho de subir nos habla de una ascensión a la cual podemos llegar en adoración a Dios. Los que van a ir a Jerusalén se van a maravillar de algo interesante que les voy a decir. Generalmente Jerusalén en el viaje ese se deja para el final, porque es la parte más emotiva, es la parte más sentimental para nosotros los cristianos, cuando podemos llegar a la ciudad donde estuvo Jesucristo, la ciudad de los profetas, la ciudad santa. Pero la Biblia en varias ocasiones dice, subiremos a Jerusalén. Subieron a Jerusalén. Cuando subían a Jerusalén, usted no nota que va subiendo. Pero fíjense que, por ejemplo, Israel es un país pequeñito. La parte norte, que es Galilea, donde está el lago de Galilea y los alrededores, Nazaret, Caná de Galilea y todo eso, es la parte norte, la parte montañosa. Luego empieza a bajar Jerusalén, y luego Jericó, y luego llega a Masada, al Mar Muerto, y hasta llegar al Mar Rojo. Es como una trayectoria así. La parte más baja del mundo está ahí en Israel, en el Mar Muerto. No 400 pies, sino 400 metros bajo el nivel del mar. Oigan esto. La parte más baja del mundo está ahí. Los que vayan atentos a ese dato, porque van a estar en ese momento en el lugar más bajo del mundo. Luego, cuando el bus empieza a hacer la trayectoria y empieza a subir, que va para Jerusalén, usted no siente que va subiendo, pero en ningún momento usted va en una parte recta ni bajando. Todo el tiempo subida. Lo que pasa es que es tan extendido que no va a encontrar el camino así, pero desde que sale del Mar Muerto empieza aquello a subir, a un momento en donde llega a 700 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura de Jerusalén. Ya en Jerusalén hace frío en el invierno, y en más de alguna ocasión cae hasta nieve. Pero ustedes han oído hablar de los salmos graduales, como se le llama salmos graduales. Son esos salmos en donde las personas gradualmente van subiendo la ciudad y van repitiendo los salmos. Hay salmos mesiánicos, salmos penitenciales. Bueno, hay unos salmos que se llaman graduales, que eran precisamente donde las personas iban repitiendo aquellos cánticos de Sión y subiendo a Jerusalén. Subió a Jerusalén. Vean, pongan atención, cada vez que ustedes vean subió a Jerusalén, es porque Jerusalén está en un lugar muy alto, 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a mí me llama la atención que cuando Jesús llamaba a los suyos, dice, el sermón de la montaña lo dio en un lugar alto, en el sermón del monte, todavía un lugar más alto que Jerusalén. Cuando subió el monte de la transfiguración, el monte Hermón, aún el monte Gólgota, son lugares altos, y Jesús tenía la costumbre de frecuentar esos lugares, y aquí vemos que dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso, dando la idea que nosotros, los hijos de Dios, no estamos llamados a ir hacia abajo, sino hacia arriba. La adoración eleva, la alabanza eleva, el servicio eleva. Y cuando la persona verdaderamente tiene comunión con Dios, se da cuenta que la luz de la senda de los justos, como dice el proverbista, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empieza a subir espiritualmente, empieza a crecer espiritualmente. Llamó a los que quiso, subió al monte y los llevó y los llamó para que estuviesen con él. Esa comunión nos eleva como familia. Tener comunión con Dios es como subir a un lugar alto y tener una perspectiva y una panorámica diferente del mundo en el cual vivimos. Es elevarnos moral y espiritualmente. Subió al monte, y ahí en el monte estableció a los 12 en la altura, pero fíjense, no sin antes tener comunión con ellos. Usted no puede tener un servicio relevante aquí en la iglesia ni ser edificado espiritualmente si no busca la manera de tener una adoración genuina. La iglesia existe para adorar a Dios.
Fíjense que cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto, para que me adoren en el desierto. O sea, lo que está buscando Dios es un pueblo de adoradores. Y aún Cristo le dijo a la mujer de Samaria, créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración genuina es la adoración que nace no del interés por los peces y los panes, sino del interés de conocer a Dios más y más. Definitivamente. A veces las iglesias están llenas de personas que buscan favores de Dios, lo cual no está mal, si Él es nuestro Padre. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, pero no pasamos de ese nivel. Siempre estamos detrás de la bendición, detrás de los panes, detrás del interés. Qué bueno es cuando podemos venir a Dios no por lo que Dios da, sino por lo que Dios es. Eso hace una gran diferencia. Esa es la señal de madurez cristiana. Imagínense si yo me paso toda la vida viniendo a la iglesia para recibir más de Dios, y que Dios me cubra, y que Dios me guarde, y que Dios me proteja, y que Dios me provea, y que no me vaya a pasar esto, y que no me vaya a pasar lo otro. Siempre estamos buscando un Dios de emergencias, un Dios de hipotecas, un Dios que me saque del apuro, un Dios que me tenga sano, un Dios que me cuide la familia, un Dios que me mejore el salario, un Dios que me resuelva los problemas. Y está bien. Pero Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Cuando podemos buscar a Dios con una genuina adoración, no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es, entonces hay madurez cristiana. Cuando hay un interés, un deseo grande de alabarle. Como dice el salmista, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando podemos entrar por esas puertas con acción de gracias. Cuando venimos no para ver qué Dios nos va a dar, sino a ver qué nosotros le podemos dar a Dios en servicio, en adoración, en tiempo, en entrega. Poder decirle, yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero decirles, hermanos, si ustedes quieren mantener una familia unida, como familias, únanse para servir. No para recibir, sino para servir. Y ustedes van a ver cómo los hijos son criados en esa disciplina de servir a Dios. Miren, yo le doy gracias a Dios porque no me lo merezco, pero la bendición más grande en mi vida, le voy a decir cuál es. El ministerio que Dios me ha dado y en ese ministerio que mi familia esté conmigo sirviendo. Para mí eso es eso vale más que un título, o que el dinero, o que una propiedad, o lo que sea. Porque no hay cosa más hermosa que estar en la casa de Dios, sirviendo a Dios con tus hijos, con tu familia, y hacerlo con gozo, con alegría, con humildad, y hacerlo no por interés de lo que Dios me va a dar, sino por el deseo de agradarle. Con ese deseo santo, como dice la Biblia, de que Dios el deseo que nos consume de adorar, como dice el salmista en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No por tus bendiciones, sino por ti. Mire, eso es lo mismo como acercármele a una persona para ver qué puedo recibir de esa persona. O acercármele a esa persona porque esa persona me hace sentir bien. ¿Verdad? Qué bueno cuando me puedo acercar a esa persona genuinamente por lo que es, por lo que vale. No por lo que puedo recibir, sino también por lo que le puedo dar a esa persona. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso se traduce en servicio. Porque después de la adoración, fíjense, yo no me puedo ir y decir, me siento tan bien que adoré a Dios. El otro domingo voy a regresar a adorarle. Después de la adoración, hay una necesidad de servirle. ¿De qué otra manera yo le demuestro que lo amo?
si no es sirviéndole? Tiene que haber un servicio genuino. Un servicio que autentique mi amor por Dios. Miren que cuando Cristo le dice a los discípulos, mi comida y mi bebida, que los discípulos le dicen, Señor, mira, come, es tarde, come algo. Y Él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. En eso el Señor sentía agrado, en hacer lo que Dios le había mandado hacer. De manera que en esta mañana mi llamamiento a ustedes es, traduzcan su adoración en obediencia y en servicio. Y eso les garantizo que les va a dar categoría de cristianos, les va a dar felicidad, les va a traer satisfacción, porque no se han convertido en personas activistas religiosos de domingo, sino en personas que aman y sirven al Señor. Fíjense que después que estableció a 12, dice aquí la Biblia, les dio autoridad para primero enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Preparados por Dios. Como dice Pablo escribiendo a los Corintios, ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes. Fíjense usted, un ministerio de gloria, donde no estamos viendo una religiosidad, sino una espiritualidad genuina que se genera de una verdadera adoración y se traduce en servicio y en obediencia. La mejor manera de predicar, obviamente, es compartir a Cristo. Pero no solo se comparte hablándole a otros, repitiéndole Juan 3:16, invitándole a la iglesia. La manera más efectiva es dar testimonio. La manera más efectiva, tu testimonio vale más que 1000 sermones. Cuando tú en el trabajo, en la comunidad, en el vecindario, en la familia, das testimonio de que eres un cristiano, una cristiana. Cuando puedes dar testimonio a los demás de tu fe y de tus convicciones. Cuando eres una persona íntegra en tus tratos. Cuando aún tu manera de hablar te delata como cristiano. Tu manera de ser, que no eres rencoroso, no eres envidioso, no eres vulgar, no eres deshonesto. Cuando tienes un corazón generoso para bendecir, para compartir lo que Dios te ha dado. Entonces están dando testimonio, estás dando un testimonio que impacta la vida de otros. Porque estás diciéndole a otros, mira, una nueva criatura, mira lo que Dios ha hecho en mí. Tú puedes ser esa persona también. Y de eso se trata. Uno se piensa, miren, yo quiero decirles, hay muchas cosas que en su momento funcionaron. Hoy yo no las veo funcionando mucho. Por ejemplo, las grandes campañas evangelísticas. Tuvieron su momento, tuvieron su lugar. Pero hoy es más efectivo el testimonio de persona a persona. Ya no es aquello que se paraba el predicador ungido y levantaban la mano y vengan al frente y había alguien que cantaba y los hacía llorar a todos. Yo no digo que no tuvo su lugar y no tuvo su momento y no digo que no pudiera funcionar en algunos lugares. Pero aquí una gran campaña evangelística ya no funciona. ¿Saben qué funciona? El que usted dé testimonio de su vida transformada y otros puedan ver en usted lo que Dios ha hecho en su vida. Eso funciona más. Eso es más efectivo, eso tiene más alcance. Y no digo que no pueda servir lo otro, sí sirve. Pero es que mire, aún los programas televisivos y programas de la radio pueden tener su efectividad. Pero es más efectivo cuando usted da testimonio de su vida transformada. Usted está hablando con hechos. Quiero decirles que después de la obra del Espíritu Santo no hay testimonio más fehaciente que el testimonio de una vida transformada. Eso impacta. Eso dice mucho. Como aquel ciego que dijo, cuando están criticando al Señor y hablando pestes de él y diciendo, ese es mentiroso, ese hombre no te ha sanado, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Y el ciego dice, yo no sé cómo lo hizo. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ¿qué cosa? Ahora veo. Solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que impacta. El que una persona dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso vale más que 1000 credos y 10,000 sermones.
tu testimonio que impacta a la persona desorientada, a la persona confundida. Miren por qué se han proliferado tanto las sectas religiosas hoy en día. Porque hay pocos cristianos que están dando verdadero testimonio de la verdad. La gente anda detrás de líderes, la gente anda detrás de emociones, detrás de impactos, detrás de los efectos psicodélicos, detrás de la mentira. Y esos ministerios crecen poderosamente, porque la gente eso es lo que quiere, pan y circo, y eso es lo que van a tener. Una iglesia centrada en la verdad predica a Jesucristo, se ciñe a la palabra de Dios en obediencia y es fiel a la palabra. Como le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Y un cristiano instruido en la verdad no va a andar de iglesia en iglesia ni de ministerio en ministerio. Un cristiano instruido en la verdad se queda en su congregación para servir. Se queda en su iglesia con su familia para ser usado por Dios. Y otra vez, a través de personas sencillas y ordinarias, Dios va a hacer ministerios extraordinarios. Usted no sabe hasta dónde puede llegar el alcance de su testimonio impactando a otros. Usted no sabe si en este momento, mientras yo estoy hablándole aquí a ustedes, hay una maestra de escuela dominical diciéndole a un niño que a lo mejor está confundido y le está diciendo Dios te ama. Y le cuento una historia bíblica. A lo mejor esa historia bíblica que esa mujer le está dando en este momento al niño va a ser un impacto que va a cambiar la vida de ese niño para siempre. Y lo va a recordar que una maestra en la escuela dominical le enseñó el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso impacta y eso cambia vidas y eso transforma. Usted no sabe, una sola palabra que usted diga de aliento, de amor y de esperanza puede transformar vidas tremendamente. Y luego la Biblia dice, los envió a predicar y les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Quiero decirles, hermanos, vivimos en un mundo donde cada vez el misterio de la iniquidad va de aumento en aumento. Es sorprendente que hoy las leyes hayan aprobado cosas que hace 20 años ni pasaba por la mente que lo pudieran aprobar. Es sorprendente que se esté legalizando la droga y se esté vendiendo para fines recreativos, como se le dice, ¿verdad? Y el mundo en que vivimos, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, es un mundo conflictivo, difícil, desesperanzado, caótico, en donde los cristianos tienen que hacer la diferencia. No es la religión la que va a cambiar este mundo, sino cristianos transformados, dando testimonio de su fe en Jesucristo. Hay muchas enfermedades mentales hoy en día que son sinónimos de posesiones demoníacas. Hay depresiones que son de carácter demoníaco. La ira es demoníaca, la envidia es demoníaca, el orgullo es demoníaco, el odio, la tensión racial, toda la descomposición social que en este momento se vive está inspirado por Satanás. Pero ahí es donde los hijos de luz son llamados a hacer que su luz alumbre delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata solamente de ir y exorcizar personas. Usted no sabe cuánto bien usted puede hacer cuando va a un hospital o cuando le habla a una persona desorientada, desalentada, desanimada, deprimida y le dice Dios te ama. Mira, Dios te ama. Déjame orar por ti. Y le transmite gozo y le transmite esperanza. Miren, a mí hay un libro que me ha impactado mucho y siempre se lo recomiendo a las personas que se van a casar. Se van a sorprender, no es ni religioso el libro. Es escrito por un psiquiatra y el libro se llama El camino menos transitado, en inglés, The Road Less Traveled, pero en español se llama La nueva psicología del amor, escrito por el doctor Jan Schacbeck. Ese libro a mí me impactó y lo recomiendo, los matrimonios, las personas que lean ese libro porque él enseña muchas cosas interesantes. Es más,
un psicólogo en ese libro, fíjense, abordando el tema de la gracia, no desde la perspectiva teológica, sino desde otra perspectiva. Y a mí me impactó. Si ustedes tienen la curiosidad, léanselo un día. Pero donde quiero llegar es a esto. Ese hombre era un psiquiatra prominente, un gran psiquiatra. Y un día dejó la psiquiatría para dedicarse a ser, como él dice, un evangelizador. Conoció la gracia de Dios, fue transformado por el poder de Dios y se dio cuenta que bendecía más a los demás evangelizando, compartiendo las buenas nuevas, que tratando casos psiquiátricos. Y sí, su trabajo fue eficiente, pero sintió más gozo y más plenitud en poder bendecir a otros. Y él dice, yo soy un portador de buenas nuevas. Y se puso a escribir y a dar conferencias. Y dice, yo me considero un evangelista, un portador de buenas nuevas. Y cuando hablamos de evangelizar, no estamos hablando solamente de compartir las 4 leyes, el camino de Romanos o cualquier otro modelo. Estamos hablando de llevar ese mensaje de esperanza. A lo mejor usted no tenga un diseño específico y no haya sido formado en una disciplina de enseñar cómo evangelizar, pero el solo hecho de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ya usted está evangelizando, ya usted está sirviendo, ya usted existe para un propósito. Y no hay placer más grande que el placer de servir a Dios. Y como testimonio le puedo decir, cuando la familia se une para servir, esa familia permanece unida. Porque tienen algo en común. El servicio a Dios se vuelve una consigna sagrada, se vuelve un orgullo santo. Y esas mujeres, como acabo de decir, que están en este momento cuidando hijos suyos mientras ustedes están oyendo el sermón, esas mujeres están impartiendo vida, sembrando semillas en esas mentes tiernas y jóvenes que un día van a germinar y van a producir grandes resultados. Otra vez, Dios no cuantifica, Dios no categoriza el servicio. Tan importante es lo que yo estoy haciendo en esta mañana aquí, como lo que está haciendo el que está allá cuidando el parqueo. Para Dios, los dos servicios son significativos. Para Dios, todo lo que hacemos para su honra y para su gloria tiene sentido. Y quiero decirles, no hay nada que dignifique tanto al ser humano como el servicio cristiano, que es uno de los grandes ministerios de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar, pero antes de evangelizar debe ser una iglesia adoradora. Una vez que aprende a adorar correctamente, se transforma y se vuelve una iglesia obediente y una iglesia que sirve. Una iglesia que sirve a la comunidad, que bendice. Vean de nuevo el pasaje y con esto concluimos. Les dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, y anteriormente dice, los estableció para que estuviesen con él y para que predicaran el evangelio. Ustedes van a encontrar que la grandeza en la vida se da cuando servimos, no cuando recibimos. Fíjense que este es un misterio de la vida. Para nosotros poder recibir, tenemos que aprender a dar. Y cuando hablamos de dar, no solamente estamos hablando de dar dinero, estamos hablando de dar de nuestro tiempo, dar de lo que tenemos. ¿Saben ustedes quiénes son las personas más ricas? La riqueza no está en lo que tenemos ni en lo que atesoramos. La riqueza comienza aquí, miren, en el pensamiento, en el espíritu. Yo conozco muchas personas que son ricos en abundancia de cosas, pero infelices. No han aprendido a servir a Dios ni han aprendido a compartir lo que tienen. Y eso que tienen, tarde o temprano lo pierden, porque no ha sido bien atesorado. Pudo haber sido bien ganado, pero mal gastado, para gastar en sus deleites, para gastar en placeres y en cosas así.
La vida más productiva es aquella vida que no se preocupa por acumular para el futuro, sino es aquella vida que se preocupa en producir. Producir, miren, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Dios quiere ministros competentes, ministros de luz, ministros que obran el ministerio y hacen un trabajo que agrada a Dios y bendice a la comunidad cristiana. Cristo se identificó con el servicio. Marcos lo presenta como el siervo sufriente de Jehová. Fíjense, por eso le llamamos a los 4 evangelios 3 sinópticos y el de Juan que no es sinóptico, ¿verdad? Sinópticos se le llama sinópticos por el paralelismo que mantienen. Juan es diferente. Ahora, es interesante que a cada uno se está representado de un símbolo. Juan lo representa como el águila, Dios, la grandeza, el más alto, ¿verdad? Y cuando ustedes si tienen la curiosidad y van a llegar a algunas iglesias o a algunos seminarios, van a ver que en las entradas hay una figura que tiene, o un emblema que tiene 4 figuras. Y ahí van a ver un ciervo, van a ver un águila, van a ver un ángel y van a ver un león, ¿verdad? Mateo lo presenta como el león de la tribu de Judá. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Juan lo presenta como Dios. Y Marcos lo presenta como el siervo. La palabra que más se repite es el siervo sufriente de Jehová. El siervo de Dios. El que vino para servir. El que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nada dignifica tanto como el servicio. La vida más productiva es la que se invierte. Yo siempre recuerdo a un pastor en el seminario que nos decía, y ponía como lema, y nunca se me olvidó, decía, cánsate en el ministerio, pero nunca te canses del ministerio. O sea, ministerio es servir. Ministerio es servir. Ministros suyos que hacéis su voluntad, flamas de fuego sus ministros, ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, yo quiero decirles que cuando Cristo llamó a los suyos, no llamó al alcalde de la ciudad. Cuando llamó a los que Él quiso y vinieron a Él para que estuviesen con Él, no llamó al gobernador, no llamó al más rico. Su selección fue diferente, muy distinta a la economía y a las apariencias de este mundo. Llamó personas sencillas. No vio lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Llamó hombres y mujeres humildes, trabajadores, pero cansados. Y Él les dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Y el descanso, ¿saben dónde se encuentra? En el servicio. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice, al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que piensa tener le será quitado? Porque es sirviendo como mantenemos lo que Dios nos da y es como bendecimos a la comunidad. Hay un secreto, hay un misterio en el servicio increíble. Es como sembrar, usted siembra y va a cosechar. Cuando usted tiene lo que da, miren, ¿saben cuál es el pan más delicioso que existe? El pan que se comparte. Cuando ustedes vayan a Israel, hoy le he estado haciendo promoción al viaje de Israel. Cuando ustedes vayan a Israel, van a ir a un lugar que se llama el lago de Galilea. Y en las orillas de Galilea hay una iglesita chiquita que se llama Taba. Se cree, y si no fue ahí, por lo menos cerca de ahí, donde Jesús multiplicó los peces y los panes. En el piso de esa iglesia, allá por el siglo IV, hay un mosaico que ya ustedes lo habrán visto en algún momento, donde está una canasta con 2 panes, con 2 peces y 4 panes, ¿verdad? Y está así en el piso un mosaico que excavando, limpiando, y lo han preservado y es precioso, lindo. Y ahí luego hay una roca aquí, han hecho un pequeñito púlpito, y se cree que ahí fue donde Jesús pudo haber hecho el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Pero hay un problema, Hay 2 peces y 4 panes. Pero en el milagro de Juan 6, en la multiplicación del pan y de los peces, la alimentación de los 5,000, habla de 5 panes
Habla de 5 panes, no de 4, sino de 5. Y en el mosaico solo aparecen 4. Y uno no sabe por qué, hasta que no viene un guía que conoce y te lo dice. ¿Sabes por qué hay 4? ¿Por qué falta 1? Porque el que falta es el que tú debes poner. Por eso, fíjense qué curioso el que encarga de ese mosaico. Él sabe que son 5 panes, pero pone 4. Para recordarte a través de ese cuadro que falta un pan y es probablemente el que tú debes dar. El pan que debes compartir, el más sabroso. No lo que te sobra, sino lo que Dios te da. Nunca, nunca te va a faltar nada cuando aprendes a darle a Dios lo que es de Dios. Y nunca vas a pasar necesidades, porque incluso dice la Biblia que el que al pobre le da, a Dios le presta. Y en ese servicio eficiente es que alcanzamos dignidad y bendecimos a los demás. Hay un servicio en esta iglesia que tú puedes prestar. Así como ese mosaico hace falta un pan, es el pan que tú tienes y a lo mejor no has compartido todavía. Así como vas a darte cuenta que a lo mejor en esta iglesia hay un servicio que tú puedes hacer. Hay una mejor ofrenda que a lo mejor puedes dar. Hay un tiempo que puedes invertir. Hay algo, por sencillo que sea, pero hay algo que puedes hacer. A veces a uno le gusta llegar a las iglesias donde ya todo está servido. Pero qué difícil es llegar a una iglesia donde hay mucho todavía por hacer. Pues ahí es donde está la bendición. Donde hay mucho que hacer, ahí está la bendición. Porque ahí es donde Dios nos quiere usar. Y nunca vayas a una iglesia para ver qué puedes recibir, sino que siempre piensa, ¿qué yo puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo invertir mi tiempo? ¿Cómo puedo con mi familia bendecir este lugar para que luego Dios a través de mí bendiga a los demás? Ahí está la riqueza y la grandeza del ministerio. Y entonces se van a aparecer aquel que dijo y lavó los pies de sus discípulos y les dijo, si yo siendo el Señor he lavado los pies de ustedes, ¿cuánto más ustedes deben de servirse los unos a los otros? El servicio, el ministerio cristiano. Hay un libro que se llama, del doctor Goetz, Los unos por los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. De la manera que Dios nos perdonó, perdonaos vosotros, hasta del saludo dice, salúdense los unos a los otros. En mi iglesia hay una cosa que me gusta, que termina el servicio y la gente no se quiere ir. Pero hay un ambiente de compañía. Eso es lindo que la gente vea la iglesia como su casa. Yo no sé qué voy a hacer. Yo veo esa iglesia y yo sé que un día yo no voy a estar allí. Pero qué lindo por el tiempo que he estado ahí. Ver tu familia que está ahí contigo. Y ver la iglesia como tu casa. Cuando aprendes a tener ese sentido de pertenencia, que lo que hay allí está porque tú has sido parte de ese desarrollo. Y a veces yo le digo a la gente, pero ¿para qué van a pagar un parque? Vénganse para acá, para la iglesia, cuando van a celebrar algún cumpleaños. Aquí hay salones de sobra. Háganlo aquí. Miren, les digo yo, hasta los funerales, no los hagan afuera. Ir a un funeral es la peor desgracia. Ahí a la gente lo que va es a chismear. Vengan aquí a la iglesia, hacemos un culto de 1 hora y vayan directo a enterrarse. Hasta para eso es más linda la iglesia, tener un servicio en la iglesia que ir a pagar un platal a donde la gente lo que menos le importa es el muerto. Lo que llegan es actualizarse de todos los chismes. Y lo más irreverente que yo he visto son los funerales. En cambio, aquí en la iglesia ya lo hemos hecho. El otro día un diácono, ahí le hicimos la honra en la iglesia, lo despedimos. Se tuvo un servicio de 9 a 10 y punto. Se acabó y al cementerio. No solamente es menos doloroso, sino más solemne. Y luego celebramos una fiesta de 15, y luego hay una boda, y luego hay una fiesta. Es que la iglesia es eso, hermanos. No es un edificio más en la ciudad. Es nuestra casa. Es el lugar donde servimos. Es el lugar donde bendecimos la comunidad. Que Dios nos haga servidores suyos y ministros suyos para que seamos buenos servidores, porque así es donde espiritualmente vamos a crecer. Amén. Nuestro amigo, bienvenido.
la gracia del Señor nos encontramos hoy aquí. Como hermanos nos saludamos en la familia de Dios, en la familia de Dios. Bienvenidos.